Hoy les traigo una cuestión interesante que el Tribunal Supremo parece tratar de evitar desde hace mucho. Ahora que la ha abordado, su decisión podría cambiar las reglas del juego. Hablamos de las disputas de género en todas sus vertientes, transiciones médicas, deportes femeninos, programas escolares, etcétera, etcétera. Un tema espinoso, pero necesario, en el que vamos a entrar de lleno. Pero antes, recorramos rápidamente en imágenes la actualidad de Estados Unidos y el mundo. I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. A 11 días de las elecciones, ambos candidatos presidenciales siguen tratando de conquistar el favor de los 7 estados indecisos. Sabemos que será una carrera reñida hasta el final, aseguró la demócrata Harris en Georgia. Vamos a salvar a nuestro país, pero tienes que ir a votar, dijo el republicano Trump en Arizona. Taiwán celebra ejercicios militares nocturnos después de que el ejército de China, que reclama la isla como propia, realizara simulacros de fuego real frente a sus costas. We also made the decision to temporarily remove the quarter pounder from restaurants in select states. Decidimos eliminar temporalmente el cuarto de libra de los restaurantes de algunos estados, dice el presidente de McDonald's en Estados Unidos. La mayor multinacional de comida rápida del mundo toma medidas para erradicar un brote de E. coli que ha matado a una persona y enfermado a casi 50 más. Ha retirado de la venta sus hamburguesas cuarto de libra en una docena de estados. El origen del problema, según dicen, son las rodajas de cebolla de una empresa de productos agrícolas de California. 2 atentados con bombas en el centro de México hieren a 5 agentes de policía. 2 se encuentran en estado grave. El atentado causó daños materiales tanto a la oficina de las Fuerzas Armadas de Acámbaro como a 4 casas vecinas y 7 vehículos. Hasta el momento no se reportan detenidos. Y también nos llegan imágenes a la redacción desde Brasil, donde el fuego cruzado entre la policía y un grupo de delincuentes ha paralizado el tráfico. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido hincarle el diente a un asunto que viene posponiendo desde hace mucho. Hablamos de las disputas judiciales en materia de género. Tennessee prohibió los tratamientos de transición de género para menores, entre los que se incluyen operaciones de cirugía. Ahora, la Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, le dice al alto tribunal que se pronuncie en contra de la prohibición. El caso sigue a un periodo 2023-2024 lleno de decisiones importantes. El Supremo de Estados Unidos tocó temas candentes como el aborto, la inmunidad presidencial y la regulación. Incluso se produjeron filtraciones, lo que inflamó todavía más, si cabe, el debate nacional. Pero hubo un gran ausente en la agenda del tribunal. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Shen Yun, una nueva producción cada año. Hablamos de la discusión nacional en torno a los asuntos del género y la forma en que la ley considera el sexo biológico. El Supremo se negó, por ejemplo, a revisar la orden de un tribunal inferior. Este había dictaminado que un distrito escolar de Indiana no podía prohibir a los niños usar los baños de las niñas. La experta Carrie Severino, presidente de la Judicial Crisis Network, le explicó la situación a The Epoch Times en aquel momento. Sugirió que los jueces estaban dejando que se produjera lo que se conoce como una división de circuito. Esto ocurre cuando 2 o más tribunales de apelación emiten resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión jurídica. Pero recapitulemos. El Supremo escuchará los alegatos orales el 4 de diciembre.
el caso reviste tanta importancia que podría alterar el modo en que los tribunales aplican la Constitución y consideran las disputas legales de género. El caso se llama Estados Unidos contra Scarmety, el fiscal general de Tennessee. La Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, como decimos, solicita al tribunal que ponga fin a la prohibición de Tennessee sobre la llamada atención de afirmación de género. Hablamos de cosas como la administración de hormonas, también llamadas bloqueadores de la pubertad, y de procedimientos quirúrgicos para niños. Tennessee y otros tantos estados sostienen que estos procedimientos médicos son peligrosos y que no tienen ninguna base científica. Por contra, Prelogar ha argumentado que la ley de Tennessee constituye una discriminación por razón de sexo y que también viola la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda. Según Prelogar, esta enmienda garantiza en líneas generales que los estados brinden protección igualitaria a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Pero, ahora que varios tribunales de distrito están considerando el asunto, se vuelve patente la división de opiniones en torno a estos procedimientos médicos que son irreversibles en la mayoría de los casos. El tribunal ahora tiene que revisar una serie de decisiones de tribunales inferiores, tanto sobre estos tratamientos médicos como sobre los deportes femeninos y otras tantas cuestiones. Y al hacerlo puede opinar sobre la relación entre las leyes de género y, por ejemplo, la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda, o la ley contra la discriminación, o los precedentes legales del tribunal. La cláusula de la 14ª enmienda. ¿Qué es esta cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda? Pues se aprobó en la época de la Reconstrucción para que no se discriminara a los esclavos liberados. Sin embargo, desde entonces se ha aplicado a cosas como la libertad de expresión y el aborto. Para el gobierno federal se debe conceder mayores protecciones legales a las llamadas personas transgénero bajo la cláusula igualitaria. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, para el Sexto Circuito, discrepa y le concedió a Tennessee la potestad para prohibir este tipo de procedimientos. En los alegatos orales de diciembre, posiblemente, se discuta la fiabilidad y la conveniencia de estos procedimientos y cómo sirven a los intereses estatales. En febrero, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Scarmety, le dijo a la Corte Suprema lo siguiente: la ley de Tennessee sirve a intereses gubernamentales que no solo son importantes, sino también apremiantes. Así que prohibir estas intervenciones médicas peligrosas y potencialmente irreversibles para menores se relacionan sustancialmente con el logro de sus objetivos. En el otro extremo del espectro, nos encontramos a la estrella de cine Elliot Page y a otros tantos que han presentado escritos amicus curiae ante los tribunales para apoyar la idea de que la atención de afirmación de género es beneficiosa. Prelogar, la Procuradora General, también ha intentado apoyar estos procedimientos citando a la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero, la WPATH, y a la Sociedad de Endocrinología. Asegura que ahora muchas de las principales organizaciones médicas y de salud mental siguen sus directrices. La WPATH, que se describe a sí misma como dedicada a la salud transexual y al desarrollo de una medicina basada en evidencias, ha sido objeto de críticas considerables. El escrito de Scarmety, por ejemplo, ante los jueces la acusa de presentar pruebas de baja calidad. Es más, el escrito amicus curiae del estado de Alabama, que apoya a Scarmety en este caso, se centra casi por completo en la organización. Los posibles resultados. Y hemos estado viendo desde hace tiempo que el choque ideológico en torno al género ha estallado en diversos ámbitos. Los planes de estudios escolares generan mucha controversia, así como la llamada transición social de los estudiantes sin el consentimiento de los padres, las políticas sobre los cuartos de baño, los códigos de expresión que obligan a emplear los pronombres que prefieren las personas trans, el apoyo y el financiamiento estatal a las intervenciones quirúrgicas y la cuestión de los varones biológicos que juegan en deportes femeninos. Sarah Parshall Perry, investigadora jurídica de la conservadora Heritage Foundation, le dijo esto a The Epoch Times. La identidad de género afecta a multitud de ambientes sociales y solo veremos cómo aumenta hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie con cierta claridad. Por lo general, se considera que el Supremo que preside John Roberts resuelve los casos con enfoques más bien graduales, paso a paso. Sin embargo, estas opiniones pueden afectar a las disputas judiciales sobre cualquiera de los otros temas de la identidad de género.
También podría cambiar la forma en que los tribunales ven la discriminación por razón del sexo, así como las distinciones entre sexo e identidad de género. Alguna indicación de lo que podría pasar podemos extraerla de las sentencias anteriores. Por ejemplo, la opinión del juez Neil Gorsuch en 2020 en el caso Bostock contra el condado de Clayton. Gorsuch recibió el apoyo del presidente del Tribunal Supremo Roberts, las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, y el ahora retirado juez Stephen Breyer. Gorsuch dijo lo siguiente: un empleador que despide a una persona por ser homosexual o transexual, la despide por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. Buscando el equilibrio en el caso Bostock. La opinión de Gorsuch también incluía una disposición que pretendía limitar la decisión e indicaba que las organizaciones religiosas podrían quedar exentas en casos futuros. Si bien otros empleadores en otros casos pueden plantear argumentos de libre ejercicio que merezcan una cuidadosa consideración, ninguno de los empleadores que tenemos hoy ante nosotros alega ante este tribunal que el cumplimiento del título séptimo infringirá en modo alguno sus propias libertades religiosas. El título séptimo de la Ley de Derechos Civiles prohíbe explícitamente la discriminación por razón de sexo por parte de los empleadores, y en ese caso el tribunal sostuvo que se podía aplicar a la identidad de género y a la orientación sexual. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon. Kavanaugh incluso escribió una opinión separada de las otras dos. Alito dijo que la opinión de Gorsuch tendría implicaciones para muchas áreas del derecho como la libertad religiosa, la atención sanitaria, la libertad de expresión y otras demandas constitucionales. Alito escribió lo siguiente: aunque el tribunal no quiera pensar en las consecuencias de su decisión, no podremos evitar esas cuestiones por mucho tiempo. Todo el Poder Judicial Federal se verá sumido durante años en disputas sobre el alcance del razonamiento del tribunal. Y hasta ahora bien es verdad que varios tribunales han empleado este razonamiento de Gorsuch. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos utilizó el caso Bostock para alegar que Virginia Occidental y Carolina del Norte violaban la cláusula de protección igualitaria. Dijeron que no proporcionó atención de afirmación de género en el marco de los planes de salud estatales. Por el contrario, el Sexto Circuito confirmó la ley de Tennessee sobre cirugías y declaró que Bostock solo se aplicaba al título séptimo. Además, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos sostiene que Bostock sirve de base a una demanda de protección igualitaria para que los varones biológicos participen en deportes femeninos. Pero eso ya ha sido impugnado por el estado de Idaho, que presentó una petición en julio solicitando la revisión del Tribunal Supremo. Y ahora, volviendo al caso que nos ocupa, la procuradora Prelogar cuestiona la interpretación de Bostock del Sexto Circuito. Sugirió que la opinión de Gorsuch apoya que se impugne la prohibición de las transiciones de género de Tennessee, y señala lo siguiente: la idea central de Bostock es que no se puede discriminar a una persona por ser transgénero, porque se estaría discriminando a esa misma persona en razón de su sexo. Y con esta frase concluimos el informe de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Mañana, el resumen semanal. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita.